Cuando, ¿me escuchan? No sé por qué se apagó el micro. Bueno, cuando hablamos del versículo número 7 que nos quedamos acerca de que sí debemos aprender a poner las preocupaciones y las ansiedades para que entendamos que Dios cuida de nosotros. Hay algo que nos pide también el apóstol Pedro y habla de las recomendaciones a la iglesia y el cuidado que debemos tener y cómo todos deben de permanecer firmes. Sí, pongo sobre Dios mis preocupaciones, echo sobre Dios todas las ansiedades. Y Pedro está diciendo, Dios va a cuidar de ustedes. Él tiene cuidado de ustedes, pero ¿qué dice el versículo 8? En la Reina Valera dice, sed sobrios. La palabra sed sobrios en griego es nepsate, nepsate. Sobrios es nefo, nada más, pero sed sobrios es nepsate. Sed sobrios y velad, porque vuestro enemigo, vuestro adversario el diablo como león rugiente, dice, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Y cuál es lo clásico? ¿Qué es lo clásico hablando del comentario? ¿Qué puede devorar a los más pequeños? ¿Qué puede devorar a los débiles? Pero también puede devorar a una oveja engordada si se descuida. Todos estamos propensos al mismo ataque porque tenemos el enemigo en común. Entonces, Pedro da recomendaciones a la iglesia. Todos deben permanecer firmes, no uno, todos. Entonces, dice que debemos ser sobrios y velad, lo que en la Nueva Traducción Viviente, cuando menciona sed sobrios y velad, dice estén alerta. Era como las atalayas en el Antiguo Testamento que los ponían en los puntos claves y anunciaban cuando venía alguien. Y si el atalaya no hacía su función, alguna aldea, algún reino, alguna casa podía ser atacada y destruida. Entonces, entiéndase, hermanos, que debemos estar alertas. Cuídense de su gran enemigo, y habla el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Entonces, debemos entender que está hablando de un adversario en común y que nuestra preparación debe ser la misma y que para todos es la exhortación, debes de permanecer firme. Entonces, no es tan aplicable decir que solamente devora a los débiles, sino que debemos estar alerta todos. El que crea estar firme, mire que no caiga. Entonces, esta recomendación es para todos. Los creyentes deben estar constantemente en alerta porque el adversario, la palabra adversario es antidicos. Estamos hablando adversario, antidicos, el diablo, diabolos, que es calumniador. Está activamente buscando siempre una oportunidad para lanzar un fuerte ataque. Este versículo también puede ser una alusión velada a los horrores de la persecución que se desató por parte de Nerón en el Coliseo romano, en los cuales, les mencionaba hace un momento, los leones despedazaban y devoraban a los cristianos. Satanás desea hacer la misma cosa espiritualmente, es decir, derrotar el testimonio de los creyentes. Por eso constantemente debemos de cuidarnos, ponernos a cuentas, ayudarnos unos a otros, estar pendiente de nuestra vida espiritual
pero también como lo está haciendo Pedro, diciéndoles, debes ser sobrio, debes estar alerta, debes cuidarte constantemente, porque no debemos ignorar las maquinaciones del enemigo. ¿Sí? Siguiente versículo, al cual dice, resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Nueva traducción viviente, versículo 9. Manténganse firmes. Fíjense cómo traduce la palabra. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que sus hermanos en Cristo en todo el mundo también están pasando por el mismo sufrimiento. Todos siendo atacados de esta vida espiritual. El diablo puede y debe ser resistido. ¿Cómo? Estando firmes. Significa soportar, que se usa también en Santiago capítulo 4, versículo 7, que se los voy a leer en la nueva traducción viviente, Santiago 4, 7. Así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Entonces, debemos estar firmes. Usted debe poder y tiene que resistir, tiene que soportar o resistir al diablo y huirá de nosotros. Es un término que nos está diciendo resistir, un término de defensa antes que de ataque. No, pues vamos a fortalecernos y en algunos lugares dicen vamos a pelear contra el diablo, vamos a reprenderlo, pero en la Biblia no vamos a encontrar argumentos para decir que nosotros vamos a ser fortalecidos y vamos a la guerra contra Satanás. Hay un pasaje bíblico donde dice el Señor te reprenda. O sea, el Señor es el que tiene el poder para reprender y para refrenar. A nosotros se nos da la indicación, sí, de que es un término de defensa, un término de defensa. Resistir, soportar para que huya de nosotros. Como seres humanos, tenemos que entender que el que tiene poder para frenar todo ataque del enemigo no es el hombre, es Dios. Por eso, en una de las predicaciones dice el pastor Chuy, hoy ato a Satanás y se desata y mañana lo tengo que volver a atar. ¿Cuántas veces hay que atar a Satanás para que ya no se desate? No, no nos confundamos. No quiero decir que, que no podemos nosotros fortalecernos para nuestra vida espiritual. Tenemos que fortalecernos, tenemos que orar, tenemos que leer la palabra de Dios, pero quien puede frenar es Dios, ¿sí? El que puede hacerlo es el Señor. Entonces, me explico, hermanos, cuando habla de resistir, habla de estar firmes, habla de soportar. Este término se usa en defensa antes que de ataque, porque si ustedes leen todo el Nuevo Testamento, se nos enseña a soportar y resistir, porque es muy fácil que yo pueda decir, el Señor te reprenda, a que yo diga de mí, te reprendo. Yo no tengo el poder, pero en el Señor sí. El Señor atará al enemigo en el tiempo en el que el Señor dice, pero a veces en algunos lugares se hace velada de oración. Una persona por ahí dijo, Dios me ha dado el poder para pelear contra Satanás y vencerlo y hacer libre al mundo. Yo digo, wow, qué poder. No debemos equivocarnos. El Señor está con nosotros y podemos hacerle frente, pero con el Señor. ¿Se acuerdan lo que dijo David contra Goliat? Estamos hablando de dos hombres, pero aún así dijo David, tú vienes a mí
con espada, con lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre del Señor. No estoy hablándoles algo antibíblico, sino que se nos enseña que si nosotros, como dijo el hermano del Señor Jesús, si nosotros resistimos, ¿sí? Huirá de nosotros. Entonces, debemos resistir, porque al diablo o al enemigo, el único que lo va a vencer es el Señor. Y el Señor hoy está con nosotros. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso a un verdadero cristiano no lo puede poseer nadie más, sino solo el Señor. Pero dice que debemos velar y que debemos cuidarnos y que debemos resistir, ¿sí? ¿Cómo? Firmes en la fe, como dice el versículo, al cual resistid firmes en la fe. Eso es lo que debemos hacer. Versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después, escuchen hermanos, que hayáis padecido un poco de tiempo. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Que por el Señor, sí, ciertamente vamos a pasar por padecimientos. Vamos a sufrir. Él mismo dice, os perfeccione, afirma, fortalezca, ¿y qué dice, hermanos? Y establezca. Bueno, haciendo uso de las traducciones, en la nueva traducción viviente, primera de Pedro 5:10, dice, es su bondad, en su bondad, Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre el fundamento sólido, fortalezca y establezca. ¿Quién es nuestro fundamento, hermanos? ¿Quién no es nuestra roca firme? ¿Quién es nuestra roca eterna? El Señor Jesucristo. Ciertamente, estos eh, lectores originales, destinatarios originales, estaban enfrentando situaciones muy difíciles, mas el Dios de toda gracia, de todo poder, de toda salvación, de toda bondad, Él nos ha hecho un llamado, fíjense lo que dice Pedro, que nos ha llamado a su gloria eterna. Hemos recibido este privilegio por ser hijos de Dios, de que algún día estaremos con el Señor Jesús. Y el Señor sabe por lo que está pasando cada uno de nosotros o por lo que llegará a pasar por causa del Señor. Por eso dice el 9 que debemos resistir firmes en la fe. Y hemos aprendido algo, que la fe es una confianza absoluta en el Señor, lo que quiere decir que debemos descansar en sus planes y en sus propósitos para nosotros. Y Él es el autor y consumador de la fe. Por eso nos dice que debemos poner nuestros ojos, pongan su confianza total en el que les ha puesto la fe y también van a ser perfeccionados por Él en la fe, a través de las situaciones por las que pasen. Él es el que los ha llamado a su gloria eterna, el Dios de toda gracia. Entonces, es un consuelo. Y es grande lo que nos está diciendo. Entonces, Pedro había animado a sus lectores a soportar el sufrimiento de tal forma que la gracia de Dios se manifestaría en sus vidas. Y puntualizo esto que ya les he comentado, pero yo sé que al llevarlo a la práctica o al enseñarlo, pues es mejor repetirlo para recordarlo. Cuando hablamos de la gracia, estamos hablando de la gracia que nos salvó. Por gracia sois salvos.
pero también la gracia es el poder de Jesucristo, el poder que nos capacita para vivir nuestra vida cristiana, y es lo que ellos necesitaban, más el Dios de toda gracia, el que los salvó, también los cuidará, los sostendrá, les dará el poder y se manifestará en sus vidas para que puedan soportar, pero deben hacerlo con fe, dice el versículo 9. Entonces, la bendición resume brevemente el mensaje de ánimo de Pedro. El sufrimiento de los cristianos durará solo un poco de tiempo, lo que dice el versículo 10. Dice, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, mientras que su gloria, fíjense lo que dice, en Jesucristo es eterna. Somos llamados a su gloria eterna, seremos llamados, pero después de que hayamos padecido un poco de tiempo. El sufrimiento es poco, es temporal, pero la gloria es eterna. Dios mismo los perfeccionará, los afirmará, los fortalecerá y nos establecerá. Entonces, debemos de confiar en los planes del Señor para la vida de cada uno de nosotros. Versículo 11. Muy bien, versículo 11. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, esta es la última de 11 veces que Pedro usa gloria en su epístola. Resalta mucho esta manifestación, poder o lo que el Señor refleja, la gloria de Dios. Tal vez nos sea muy difícil comprender o estudiar en su totalidad esta palabra de la gloria porque nuestra mente no está capacitada o tiene el poder porque es finita para entender lo que es el concepto de la gloria o a Él sea la gloria, ¿sí? Cuando en nuestro vocabulario decimos la gloria sea para Dios, gracias a Dios, alabanzas al Señor, la gloria sea para Dios. Usamos mucho el término gloria a Dios, gloria al Señor, ¿no es cierto? Pero estamos familiarizados con este, pues con este término, ¿no? En la nueva traducción viviente habla del poder, algo que ya les mencioné. Permítanme, aquí está. A Él sea todo el poder para siempre. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Lo traduce de una manera sí clara, tomando en cuenta las palabras en griego, pero cuando se habla de la gloria, a Él sea el poder. En la palabra de Dios para todos, el versículo 11, Él tiene todo el poder para siempre. Cuando hablamos de la gloria, entonces hablamos del poder. Y yo creo que el poder de Dios será entendido por nosotros cuando estemos en su presencia. Pero el apóstol Pedro está reflejando en sus palabras y en su enseñanza que de Dios es el poder. O sea, la única fuente, hermanos, de poder es el Señor. Aunque hemos escuchado es que el diablo tiene poder. Bueno, se distorsionó la autoridad y el poder que se le dio y algún día le dará cuentas. Pero la única fuente de poder es Dios y no hay más, porque nadie está por encima de Él, porque Él es el creador, Él es el que hizo todas las cosas. Me explico, hermanos. Cuando se habla de a Él sea la gloria, a Él sea todo el poder. Él tiene el poder por la eternidad. Él tiene todo el poder, como dice la palabra de Dios para todos. Eh, el imperio habla del reino por los siglos de los siglos, no por la eternidad. En esta bendición similar a la de Pedro capítulo 4 versículo 11,
Pedro está alabando a Cristo, quien tiene todo el poder por todas las edades, o sea, quiere decir por siempre, y ciertamente tiene el poder para fortalecer a los suyos mientras padecen persecuciones. A eso va el comentario de Pedro. Él tiene el poder. No hay nada, no hay acontecimiento, no hay reino, no hay persona que pueda detener el poder de Dios. Sería absurdo hablar de que Dios es el Todopoderoso y no pueda fortalecer a los suyos que están siendo perseguidos, ¿no? Nos da la promesa. La persecución va a durar un poco de tiempo, pero la gloria, el poder de Dios será para siempre. Así es que soporten, manténganse firmes, sean sobrios, velen. Hay un adversario, pero algún día será destruido. Entonces, Pedro nos lleva a reflexionar y aplicar en nuestra vida que realmente Dios es omnipotente. Dios es todopoderoso. No hay nadie por encima de él. Y en eso debemos descansar. En eso debemos confiar. Para concluir con esto, les voy a estar hablando de lo que viene siendo la conclusión de esta carta, del capítulo 5 y del versículo 12 al 14, cuando habla de los saludos hacia los hermanos que están sufriendo o están teniendo persecución. El versículo número 12 dice, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, y yo espero que se resalte esta característica o esta virtud que menciona Pedro de Silvano. Pedro dice, lo tengo por fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Entonces, nosotros tenemos que ser hermanos fieles por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente. O sea, que el Señor nos use como hermanos fieles. Cuando Pablo lo hacía a menudo, al final, perdón, o lo hacía al final de sus epístolas, Pedro pudo haber escrito estos versículos de la misma manera. Silas fungía como una persona que podía ayudar a Pablo, ¿sí? Que era fiel compañero de Pablo, y en este caso, Silvano era un compañero fiel de Pedro. O sea, nosotros, hermanos, también tenemos que ser compañeros fieles en la obra del Señor, porque por ahí puede haber un Pedro, por ahí puede andar un Pablo, y también debe haber Silas, pero también debe haber Silvanos. ¿Me explico? Hasta aún en esta conclusión se nos enseña a nosotros que debemos de ser fieles. Ellos escribían lo que se les estaba dictando. Nosotros debemos con nuestra vida, ¿sí? Ser como cartas abiertas, donde las personas puedan ver las líneas del Señor, donde estamos practicando su palabra, donde estamos viviendo nosotros lo que nos está enseñando, pues, la palabra viva del Señor. Muy bien. Eh, Probablemente entregó personalmente las cartas a las iglesias de Asia Menor. Estamos hablando del compañero de Pedro, que estaba en la ruta predeterminada que se especifica en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1, cuando menciona las naciones. Bueno, ¿qué entendemos aquí nosotros por lo que estamos viendo? Versículo 12 en la Nueva Traducción Viviente. Les llevará esta breve carta Silas, ¿sí?
Silvano, fíjense bien, a quien considero un hermano fiel en Cristo. La escribí para darles ánimo y asegurarles que también la situación en que se encuentran ahora muestra en realidad el generoso amor de Dios. Manténganse fieles en ese generoso amor. Esta es la palabra de Dios para todos. Nueva traducción viviente. Les escribí y envié esta breve carta con la ayuda de Silas, a quienes les encomiendo como un hermano fiel. Mi propósito al escribirles es alentarlos y asegurarles que por lo que están atravesando es en verdad parte de la gracia de Dios para ustedes. Manténganse firmes en esta gracia. Versículo 13 y 14. Ok, bueno. La iglesia que está en Babilonia, dice, elegida juntamente con vosotros, y a Marcos, mi hijo, os saludan. Saludaos unos a otros con ósculo santo, ¿sí? Con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. ¿Recuerdan ustedes que en un momento de la vida de Marcos salió huyendo, ¿verdad? Y fue descartado por bueno, por el mismo Pablo, pero después se convirtió en una persona clave. Y algunos dicen, algunos eruditos, que de, de la vida de Marcos pudo ser un ejemplo para que se pudieran escoger o escribir otras partes del Evangelio. ¿Por qué resalto esto? Porque nos está hablando en estas palabras finales acerca de la iglesia. Bueno, menciona que está en Babilonia, pudo haber mencionado otro lugar, pero dice que ha sido elegida juntamente con nosotros. Y Marcos, mi hijo, os saludan. ¿Quién estaba con Pedro? ¿O quiénes estaban cercanos en ese momento a Pedro? Hablamos de Silvano, Silas por la traducción, hablamos de Marcos. El punto es, hermanos, ¿con quién tenemos que rodearnos para estar firmes en la fe y estar haciendo la obra de Dios? Con personas que conozcan al Señor, con personas fieles que también tengamos en común la fe del Señor Jesucristo para ayudarnos los unos a los otros. En momentos difíciles, si las personas cercanas a nosotros son personas que no están comprometidas, que no están viviendo la palabra de Dios, es muy difícil que puedan darte un consejo o puedan servir de ejemplo. Entonces, dense cuenta que sí, es un saludo, es una conclusión o una despedida, pero aún en esto nos muestra la palabra de Dios hablándonos de la iglesia, la bondad y personas fieles, como lo menciona en el versículo 12, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel. Entonces, ¿cómo deben tenernos a nosotros en opinión como hermanos fieles? ¿Sí? Muy bien. Eh, Les voy a compartir un comentario del versículo 13. Algunos eruditos sugieren que está en Babilonia la palabra iglesia que no se encuentran en los manuscritos antiguos, que se refiere a la esposa de Pedro, así está el comentario, ¿sí? Sin embargo, puesto que Pedro estaba escribiendo a iglesias y dijo que ella fue elegida juntamente con vosotros, probablemente la que se refiere a la iglesia, como lo está interpretando la Reina Valera, ¿sí? La iglesia que está en Babilonia, el sustantivo de eclesía. De ser así, Pedro estaba enviando saludos desde la iglesia que estaba en Babilonia a las iglesias de Asia Menor. De acuerdo con la evidencia histórica, Pedro estuvo en Roma durante los últimos años de su vida. Babilonia aquí podría ser
una referencia a esa ciudad con el objeto de proteger de la persecución de Nerón tanto a la iglesia que estaba en Roma como a Pedro. Por eso menciona a la Babilonia, tal vez refiriéndose a la misma Roma, protegiendo a sus hermanos y protegiéndose a ellos. O sea, siendo sabios, ¿sí? No es que estuviera negando nada, si en esos momentos de persecución lo que se necesitaba era actuar con sabiduría. Por eso es importante que en todo momento, hermanos, estemos nosotros con personas que sean sabias y temerosas del Señor, porque está mandando un saludo para las iglesias de Asia Menor, menciona Babilonia y ustedes saben que a través de los estudios del Nuevo Testamento, pues se le enseña o se le llama la Gran Babilonia o la gran ramera. Entonces, el punto era proteger de la persecución de Nerón, tanto a la iglesia que estaba en Roma como a Pedro. Otros sugieren, sin embargo, que él escribió desde la ciudad literal Babilonia, que se encuentra en el río Éufrates. Ahora, el hijo en la fe de Pedro, cuando habla de Marcos, también manda saludos. En una ocasión anterior, Pablo mencionó que Juan Marcos estaba en Roma. En una ocasión anterior, ¿verdad? Por consecuencia, la mayoría de intérpretes está de acuerdo en que Juan Marcos, primo de Bernabé, estaba en Roma cuando se escribió Primera de Pedro. Esto fortalece el punto de vista que Babilonia se refiere a Roma. ¿Y de qué nos sirve toda esta información? Bueno, hablamos de Marcos, ¿sí? El hijo de la fe de Pedro, Marcos, y estamos hablando de hombres que también tenían la fe común para, lo repito, lo que les decía hace un momento, seguir haciendo la obra de Dios. Y Pedro, recuerden que esta palabra fue inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, desde ahí nos damos cuenta que estaba Pedro bajo el cuidado de Dios, la iglesia también estaba bajo el cuidado de Dios y que los hermanos que estaban leyendo estas cartas y a los que se les mandaba saludo también estaban bajo el cuidado de Dios, ¿sí? Hasta para hacer la obra de Dios tenemos que ser sabios y depender de Dios para poder hacerla, porque muchas personas dicen, estoy haciendo la obra de Dios, pero ¿bajo qué sabiduría y bajo qué guianza? Pedro escribió siendo inspirado por el Espíritu Santo, y si fue llevado a mencionar a Roma como la Babilonia, tenía un propósito, ¿sí? Cuidarse para seguir escribiendo y seguir haciendo la obra del Señor. Al final de la vida de Pedro, sabemos que él fue crucificado porque así lo pidió él, con la cabeza hacia abajo. Entonces tenemos que darnos cuenta que desde el comienzo de su carta hasta terminar en su carta, nos lleva a reflexionar acerca de el cuidado que Dios estaba teniendo para su iglesia. ¿Sí? Muy bien. Hasta aquí terminamos esta segunda enseñanza.